El desprecio de la élite nacional por el impacto popular que causó aquí en el mundo la muerte de Diego invita otra vez a la reflexión sobre cuántas posibilidades hay de construir un país con ellos, con la élite. Ellos que fueron los que persiguieron, los que estigmatizaron, los que encarcelaron, los que mataron por la espalda, los que bajaron salarios y jubilaciones, los que mandaron a 8 millones a alimentarse en comedores, los que triplicaron las muertes por falta de medicamentos, hoy siguen agrediendo. Mañeto y Roca le pidieron a Guzmán sacar a Cristina, le reclaman devaluar para licuar gasto del Estado y salarios. Brito se murió jurando una rebelión fiscal como nunca vimos. Las energéticas exigen aumentos de tarifa ya, incrementos que se concretarán en marzo. La liquidación del agro bajó un 15% en noviembre con respecto al mismo mes del año pasado, una silenciosa forma de exigir devaluación. A la salida de la pandemia, el pliego de condiciones de la élite que nos dejó como estamos, es un listado que profundiza la concentración y como mínimo congela la pobre situación de trabajadores y jubilados. Por eso no se puede gobernar con ellos, hay que gobernar a pesar de ellos y que se enteren de las medidas por los diarios. El gobierno, incluso por una cuestión de supervivencia, debe disciplinar a los sectores concentrados y devolver derechos a los trabajadores. Cuando Cristina dio su primer reportaje en 2016, a forma de autocrítica, dijo que ella debió llevarse mejor con los empresarios. Ahora, en cambio, en su carta, desandó ese camino y dijo que había comprobado que el tema no eran las formas, que a Alberto lo castigaban igual, aún con diálogo. El peronismo ganó las elecciones, pero el odio de clase permanece. El sistema de castas que vinieron a instalar montó una cabecera de playa. Ha quedado instalada una cultura beligerante de parte de los más poderosos, una cultura del desprecio por lo popular. Cuando la ministra de Educación de la ciudad habla tan peyorativamente de los maestros, revela que piensa que hay, entre quienes la escuchan, un auditorio que acuerda con ella. Cuando Larreta reprime al pueblo en el velorio de Maradona, busca la aprobación de esa élite. Larreta se va animando a ser el líder de la élite odiadora cada vez con menos complejos. El kirchnerismo había recuperado los espacios para el pueblo. Inundaban las universidades, ocupaban las plazas vacacionales antes reservadas para la élite, los restaurantes, los teatros. Hay que entender que mientras ellos sostengan esa pretendida supremacía social, mientras se crean más, seguirán actuando en consecuencia. Frente a semejante odio, frente al atropello de sus demandas, sus exigencias, es necesario revisar las respuestas. Por ejemplo, el gobierno propone en el presupuesto bajar el déficit al 4,5% y negocia incluso con el fondo bajarlo al 4%. Miren, tenemos 3 grandes ítems en el presupuesto, 2 de gasto y 1 de recaudación. El gobierno va a aumentar nominalmente los subsidios a las energéticas, las mismas energéticas que siguen aumentando sus ganancias y repartiendo dividendos. Se podría no hacer y ahorraríamos cientos de millones. Por otro lado, la soja ya está cerca de los $450 y marcha hacia los 500. También suben el trigo, el girasol, el maíz. El campo tiene ganancias récord. Se podría volver a las retenciones de Cristina y recaudar mucho más. Así, además, no subirían como están subiendo los alimentos. Con estos 2 ítems, podrías subir más las jubilaciones y ayudarías no solo a los jubilados, sino a toda la economía. O podrías extender el ATP a las pymes, o podrías extender el IFE. En este contexto de salarios por el piso, de incertidumbres por el cielo, es el Estado el que tiene que gastar para sacarnos de la recesión. Igual ellos nunca te van a querer. Esto es solo una idea. El tema acá es cuál debe ser la respuesta al odio.
la respuesta a los que quieren y hasta exigen un país para ellos solos, a quienes consideran que el peronismo debe desaparecer, y con él las demandas de derechos. El presidente es un tipo brillante, trabajador y sensible. Necesita, a mi gusto, más dureza y menos diálogo. La marcha atrás de Vicentín, el asedio a la Quinta de Olivos de la policía, el no imponer las condiciones del velorio a la familia, o en todo caso, hacerlo en otro lado. Sus ruegos con el megáfono en el balcón lo debilitan ante la mirada de los poderosos, tanto como sus reuniones con la EA. La derecha pensó que podía hacer con Alberto un Lenin Moreno y no pudo. Alberto no traiciona, pero la derecha trabaja a diario para sacar tajada, para sostener sus privilegios. Y si pueden ir por más, para desgastar al presidente, ¿qué otra cosa sino fue la represión al pueblo que fue a despedir a su ídolo? Eso fue desgastar al presidente. La pandemia es mundial, pero el resto de los países no les tocó una herencia de deuda y recesión. Pudieron financiar este gasto extraordinario y Alberto no. Acá la manta es corta. Pero si no se puede mejorar los ingresos de la población, hay que evitar que suban sus gastos. A los aumentos de nafta, peajes, cigarrillos y prepagas, se supo en las últimas semanas una trepada del precio de la carne, que ya provocó un salto del 10% promedio en los mostradores, y que por el aumento del kilo vivo se sabe que subirá hasta un 30% más en diciembre. También subieron subtes y peajes, y ahora vendrán colectivos, trenes, gas, luz y agua. La pregunta de Alfredo Zayat fue contundente al ministro de Economía. La repito. ¿Cuál es su objetivo con la Asociación Empresaria Argentina? Es una entidad del poder económico que no muestra voluntad de cooperar, más bien se opone a cualquier cosa que ustedes propongan. ¿Por qué piensa que ese acercamiento dará resultado? Y ahí el ministro contestó que el diálogo sirve, que el diálogo vale la pena. Guzmán dijo también la semana pasada, en el cierre de las jornadas monetarias del Banco Central, que la expansión de la liquidez se puede canalizar en parte a la demanda por moneda extranjera y generar presiones cambiarias. En otras palabras, dejó en claro que piensa que la emisión de pesos en exceso va a la compra de dólares y termina en inflación. Ese es el pensamiento neoliberal de toda la vida. Ambas posiciones son peligrosamente equivocadas. El dólar no subió por el IFE, el dólar subió porque el campo no liquida, las importaciones adelantan sus compras. Es decir, subió porque los exportadores no liquidan y los importadores compran de más. Subió por los grandes, no por la gente que recibe el IFE. Y negociar con Mañeto, negociar con el tipo que hace campaña para que el pueblo no se vacune, no es la mejor opción. En esas decisiones nos jugamos cómo salimos de acá. Ayer el Partido de los Trabajadores hizo una pésima elección en varios estados. Nunca se recuperó de la experiencia ortodoxa de Dilma. Ahora Brasil se debate entre la derecha y la ultraderecha. Solo Lula podría ganarles. Ellos quieren seguir manejando el país aunque hayan perdido las elecciones y se comportan como enemigos. No hay que subir las tarifas, hay que subir las jubilaciones. No hay que subir los alimentos, hay que subir las retenciones. La única forma de devolverle al pueblo los derechos perdidos es enfrentarlos y disciplinarlos. Que sepan que no son más que nadie, que el presidente no es un puesto menor, que es el que manda, que Mañeto debe obedecer como todos porque perdió las elecciones, que aquí no hay nobleza, ni monarquía, ni Dios, que el único Dios que tuvimos y que amamos lo enterramos la semana pasada y se llamó Maradona. Buenos días. Esto es Navarro 2023. Che, te cambio un poco de tema porque por un lado estábamos contentos con la elección de Río Cuarto, que muestra una vez más que la clave es la unidad, y que eso es lo que tenemos que cuidar, y que las formas de desunir son muchas, a veces más sutiles, a veces de corto plazo y a veces de largo plazo. A veces el error puede estar en desviar el camino, y entonces perder voluntades. Pero me parece que el dato electoral de ayer fue en Brasil, ¿no?
en las elecciones que hubo en los distritos más importantes, 13 de los 25 capitales, incluyendo San Pablo y Río de Janeiro, el PT perdió en todas. El PT perdió en todas. Pero prácticamente desapareció de esos lugares. O sea, se queda sin presencia en los grandes núcleos urbanos por primera vez desde el retorno a la democracia a principios de los 80. Y yo hablé con colegas, ahí tengo mucha relación, y habló Adrián Murano también, y lo que te dicen es que viste que el PT es Lula, porque todo lo demás, desde Dilma, se desnaturalizó. Yo no sé si ustedes recuerdan que Dilma puso un presidente del Banco Central y un ministro de Economía ortodoxos. Sí. Y llevó a cabo una política ortodoxa. Eso desanimó mucho al pueblo. Tanto que de hecho no la defendieron cuando fue destituida. Cuando hubo un reemplazo a la candidatura de Lula, terminó perdiendo, no como acá, que el candidato de Cristina ganó, ¿no? Y ganó en primera vuelta, qué sé yo. Y el PT no tiene la fuerza que tenía, y todos lo adjudican a que lo último que hizo el PT fue el gobierno de Dilma, que la quiero mucho a Dilma, pero tuvo una política de ajuste, ortodoxa, y eso desanimó mucho a los brasileños. Entonces lo que está pasando ahora es que las peleas electorales se están dando entre dos derechas. Esta derecha que ganó es la derecha pentecostal, que allá se ha metido mucho, ¿no? Sí. Esa con la que trabaja Vidal, ¿viste? Y hay ciertos sectores acá. Y allá se perdió identidad. O sea, hoy, para ganar, o por lo menos para ser competitivo, lo único que tiene el PT es Lula. Lo demás se corrió a la derecha, perdió identidad. Y yo creo que la derecha juega mucho en eso en la región. Vos fíjate que los candidatos, o sea, Cristina, Correa, Lula, Evo, no han podido ser candidatos. Ha tenido que haber otros jugadores que van a ese lugar. Y ellos sobre ese lugar tienen la expectativa máxima de que seas un Lenín Moreno, que no hay muchos, la verdad, porque seas un traidor, ¿no? Y la otra es ir corriéndote, ¿no? Hoy buscas que suba la tasa de interés, mañana que baje el gasto en jubilado, y cuando te das cuenta, los tipos te van presionando para que vos lleves la política. O sea, vos ganás la elección, pero la política que es la de ellos. Y eso te aleja del pueblo. Entonces nunca vas a ser uno de ellos y te aleja del pueblo. Y me parece que la elección de Brasil tiene que ser un llamado de atención para todos, para el nuevo presidente de Bolivia, para Alberto, para todos, ¿no? Que me parece que no hay grises, que hay blanco-negro, y nosotros somos negros. y ahí te lo uno un poco con el debate que se dio este fin de semana por las jubilaciones, que ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, las jubilaciones están muy bajas, entonces toda discusión que des, siempre las jubilaciones están bajas, así que es injusto lo que cobran los jubilados. Lo segundo que uno puede decir es que no es culpa de Alberto, que eso es lo que dejó Macri, una caída de las jubilaciones y de los salarios de más o menos un 25%, y encima a los jubilados lo dejó sin fondo de garantía. Ahora, claro, como se anuncia que te van a dar un 5% en diciembre, y después, una semana después, se dice, pero va a cuenta del aumento de marzo, y bueno, ahí genera, ¿no? Y la verdad que hay dos maneras de mirarlo. Si vos lo mirás acoplándote con lo que era antes, decís, bueno, el sistema anterior, tanto el de Cristina como el de Macri, vos ibas actualizando, y el aumento de diciembre en realidad correspondía al segundo trimestre de este año. Y el de marzo al segundo semestre. Por lo tanto, no debería ser a cuenta. No está bien. ¿Sí? Ahora, cuando lo mirás de la otra manera, bueno, ¿cuánto aumento tuvieron los jubilados este año? 35. Y las paritarias de los trabajadores en promedio, ¿cuánto fueron? 22. Quiere decir que la mejor paritaria fue la de los jubilados. ¿Se entiende? Ahora, si vos decís que va a ser un 5% este año, y es complicado después decir, no, pero esa cuenta. Claro. Y esas cosas yo creo que desgastan. Sí, claro. Sí, desmoralizan. Sí. Y después hay un tema sobre el que yo vengo insistiendo. Yo creo mucho en la vocación en general del gobierno, ¿no?
de Alberto, antes que nada, por mejorar la situación de los que menos tienen y qué sé yo. Los instrumentos es donde a veces uno discute. Si uno dice, bueno, mira, no hay más, ¿no? Como dice Guzmán, dice, no, ya la chequera la tiré y hasta el año que viene no la uso. ¿Qué haces vos si nos podés dar más? Tenés que tratar de que esos ingresos que tienen los trabajadores, los jubilados, rindan más. ¿Sí? Y la verdad es que lo que está pasando no es eso. Vos sabés que están subiendo mucho los granos. Eso debería ser una buena noticia para los argentinos, pero no lo es. Primero porque no se comparte nada, porque las retenciones siguen siendo las mismas, cuando hoy con los precios que tienen podrían volver a ser lo que era en la época de Cristina. ¿Qué hace la retención? No solo hace que recaudes más, sino que te baja el precio de los alimentos. Te lo baja, porque baja el precio al que se vende el grano. Sí. Y el grano se usa para todo. Es decir, la soja se usa para la mezcla que se hace el alimento para el vacuno. El maíz se usa para los pollos y los cerdos. El girasol para los aceites. La base alimentaria está en el campo. Entonces, la carne subió un 30%. Mira qué noticia te estoy dando. Ya se trasladó 10% a los mostradores y se va a trasladar 20% más. La carne. Para fin de año, o sea, el asado de Navidad. Así es. Así es. Y eso ocurre por muchas razones, siempre vas a encontrar discusiones sobre por qué, pero bueno, siempre vos le vas a querer dar más espacio a los granos en tu campo si están muy altos, y a la vez como los granos son alimentos de los vacunos, eso juega, ¿no? Ahora, si vos eso lo sumás a la cantidad de otros aumentos que está viendo, ¿no? Que la prepaga, que el subte, que qué sé yo, la cantidad de cosas que están subiendo en estos días y las que van a subir, porque va a subir la luz, el gas, el agua, el transporte, y bueno, ahí se pone complicado. Claro. Y es ahí parte además de la... digo que se habla poco, viste, siempre hablamos de reforma laboral y reforma jubilatoria, pero en la mesa de negociación con el FMI está también las tarifas. Porque es una de las... Cuando ellos te piden cuidado con el déficit, uno de los lugares grandes donde el Estado gasta es a través del subsidio de las tarifas. O sea que eso también está arriba de la mesa de discusión. Sí, yo te voy a decir una cosa con respecto al fondo, gente que odio porque defiende los intereses de ellos. A ellos no les importa dónde sacas la guita, se la sacas a los ricos o a los pobres, ¿eh? De hecho, ellos siempre piden retenciones. Es decir, yo no creo que ellos estén contentos con que el Estado le dé subsidios a las energéticas, ¿sí? Y este es un magnífico momento para hablar de esas cosas. Y más mirando lo que le pasó a Brasil. Decir, bueno, el año que viene van a subir los subsidios de manera nominal, digamos, ¿no? A las energéticas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si vos publicaste, Ari, los balances en el primer trimestre habían ganado 270% más que en el primer trimestre de 2019. Sí, y habían dejado de invertir. Sí. Y repartieron dividendos. Y recibieron guita del ATP también. Entonces, ¿por qué vamos a subir las tarifas y por qué el Estado va a gastar más en eso? ¿No? Sí. Y la otra cuestión es, creo que vos lo decías el jueves, o el miércoles, el jueves ya hablamos de Maradona, el miércoles, respecto de que direccionar el tema de las tarifas. Pues no puede ser que me cobren, por ejemplo, a mí, que soy un trabajador en plena etapa de económicamente activo, que al jubilado que vive en la casa al lado mía. Yo creo que con los jubilados la solución es esa, es que tu tarjeta de jubilado sirva para que todo sea más barato. Claro. Todo sea más barato. Todo, no solo el gas, la luz, todo. Claro, el supermercado, la verdulería, todo. Esa es la mejor manera. Las tarifas, y si cobras la mínima, la tarifa social sigue existiendo, pero por ejemplo, a mi mamá yo se la tengo que renovar todos los años. Es un trámite que todos los años hay que volverlo a hacer y ver si te lo aprueban. No, es un chino. Sí, el método, qué sé yo, tampoco vos podés dejar que, no sé, viste, hay veces que la gente fallece y el que sigue en la casa lo sigue cobrando. Pero yo creo que si el Estado no puede pagar más, yo creo que la fórmula es muy buena. Ayer me confirmaron algo que eso es una primicia. ¿Nos vas a dar una primicia acá en el pase? Vamos. ¿Viste? La fórmula jubilatoria finalmente va a ser exactamente la misma que la de Cristina. ¿Ah, sí? Es decir, se va a agregar el promedio de salarios del INDEC que se había sacado. ¿El de salario informal?
Claro, vos podías elegir en la fórmula, antes, en la época de Cristina, podías elegir el RIPTE, los salarios en blanco, o el salario promedio que sale del INDEC, que sale de una encuesta en donde se suma también los salarios en negro. Sí, y elegías el mejor. Y elegías el mejor. Bueno, la fórmula va a ser así, va a ser un cambio de los que se están negociando. Ah, notición. Es decir, que la fórmula va a ser exactamente igual con la de Cristina, que yo te diría que eso te asegura una evolución positiva de los jubilados con respecto a la inflación en los próximos años, sin ninguna duda, porque tanto los salarios como la recaudación, que son los que conforman la fórmula, están en el piso, están en un piso histórico. Entonces, sin ninguna duda, en los próximos años las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Notición. Le van a ganar a la... Sí, es muy buena noticia. Sí, me lo dijeron ayer tarde. Y lo que ocurre es que el jubilado lo perdió ahora. Y vos le decías a una persona que tiene 70 años, no, quédate tranquilo que en los próximos 4 años te van a mejorar las cosas. El tipo te dice, no, yo quiero que mejoren este mes. Claro. Entonces, yo digo que la forma como el Estado ahora no puede gastar un 20% más de eso, porque no existe el dinero, qué sé yo. Yo creo que hay que bajarle todos los gastos al jubilado. Todos los gastos al jubilado. El jubilado, la tarjeta de jubilado tiene que bajarte el precio del supermercado, tiene que bajarte cualquier servicio que vos contrates, tiene que haber una canasta total de jubilado en donde le salga todo la mitad. Y esa es una forma de que tu ingreso valga el doble. Y yo creo que se puede hacer. Claro, o sea, lo que se hizo con los medicamentos, que se haga con todo lo otro. Exactamente. ¿Vos te crees que los laboratorios firmaron eso perdiendo plata? Nah. No. Por favor. No. ¿No? Bueno, entonces me parece que ahí es la parte de creatividad que hay que sumarle a una situación bien compleja. Y la otra parte es, qué sé yo, es decisión política, ¿no? Bueno, ahí hay 2 o 3 rubros en donde hay que jugar. El gobierno está negociando con el FMI. Entonces así, y no queda otra. De decir, no, que lo mande a la mierda el FMI, eso lo puede decir del caño. Yo no digo esas cosas. No, porque al otro día tenés una hiper, no. Lo que yo digo es que el FMI no te dice de dónde sacar la plata. El FMI te dice, yo quiero que este numerito. Déficit, claro, que de esto. Numerito. Y ustedes sáquenlo donde quieran. Claro. El tema es que, tampoco hay muchas cajas de dónde sacar. Bueno, los subsidios a la energía son el segundo gasto del Estado, después del gasto social. Gasto social, subsidios. Entonces, si yo te digo, gasta menos en subsidios, dale menos a las energéticas, es una parte del gasto que vos podés recortar para el déficit. Entonces yo prefiero que recortes esto y no el IFE. Y la tercera pata es cobrarle más impuestos a los que pueden pagarle. Bueno, ahí voy a los jubilados. Ahí voy al sector agropecuario, que hoy tiene, tanto en girasol como en trigo como en maíz, la mitad de las retenciones que tenía en el último año de Cristina. Y yo creo que con este aumento que han tenido, porque si no lo que tenés es un país en donde, viste, vos decís, qué lindo que ahora el campo va a tener una soja 500. Quiere decir que tenés un país con un sector ahí en el centro del país que va a tener ganancias récord de los últimos 20, 30 años. Y el resto, 11 millones de personas comiendo en comedores. Eso no es una ecuación que se sostenga, y eso termina en elecciones como la de Brasil, ¿no? Después, ¿no? Donde terminan discutiendo entre 2 derechas. Eso es, qué sé yo, me parece a mí. Que hay que... Yo sé que estas cosas se debaten, que no hay, yo las digo en el micrófono. No es que... Me parece que hay que tomar ese camino. El otro camino es el que te lleva a perder elecciones. Sí. No, pero está bien que se debata también públicamente, porque si no parece que solo se está discutiendo. ¿Sabes qué pasa? Ahí hay un tema, ¿no? Porque a veces hay gente nuestra que dice, no, pero esto juega a favor de la derecha. Y la verdad es que lo que uno quiere, la derecha, la que estuvo el Macri, es un enemigo, es casi un invasor, ¿no? Es un ejército enemigo. Eso no es una comparación. Ahora, ¿cómo hacemos para que no vuelva? ¿No vuelve por decreto esa derecha o no vuelve si gobernamos bien? Claro. Y para que gobierne bien, cada uno tiene que opinar, porque si no solamente lo tironea a la derecha. Y sí. ¿Y qué sirve? ¿Decirlo después o decirlo a tiempo? Pero totalmente. Es lo que hablamos siempre sobre cuando discutimos incluso entre nosotros fuera del aire sobre cuál es el lugar que tiene que ocupar un medio como el Destape.
Si vos tenés en el sistema de medios los medios que hacen oficialismo y dicen que lo que dice el gobierno está bien, y los medios que lo corren por derecha, el punto medio que se encuentra en esas dos posiciones siempre va a estar a la derecha del gobierno. Vos necesitas tener una posición a la izquierda también, un sector que diga, che, lo que está haciendo el gobierno no es suficiente, hay que hacer más para correr esa balanza un poco más para este lado, porque si no siempre terminás sacando un promedio, llegando a un punto de acuerdo que queda a la derecha, siempre terminás cediendo a los que más tienen. Claro. Si uno dice que todo lo que hace el gobierno está bien y otro dice que debería estar más a la derecha, el promedio da a la derecha. Inevitablemente. Totalmente. Sí, totalmente. Después falta que los funcionarios dejen de arrancar el día leyendo Clarín, ¿no? Sí, Eso no todos, les pero haría muy bien a la cabeza. Por ahí los que a nosotros más nos interesan. Claro, sí, digo, cuando te tomás el café con leche con media luna, léete otro diario. Ayer me reenviaron un mensaje que dice que el equipo de Guzmán, de prensa, que es comandado por la novia del jefe de prensa. El jefe de prensa puso a la novia y aparentemente la novia maneja todo el equipo de prensa. Tiene predilección por los Laje, por ese tipo de periodistas, en detrimento de los compañeros. Y qué sé yo, no sé si eso, a mí no importa nada eso, ¿no? Pero el tema es si después Laje te devuelve un pase. Claro. O te clava el cuchillo por la espalda. Claro. No, es que en esos lugares va a ser imposible que charlen estas cosas. Claro. Entonces se terminan pensando que la vida es lo que pasa en esos medios. Yo siempre lo decimos, no es por vanidad que queremos hacer la nota nosotros. Es que en los otros medios no van a hacer entrevistas. Mira, le dio un reportaje a Alfredo Zayat, muy interesante. Guzmán, y Zayat estuvo, para mí, Zayat es el mejor periodista económico de la historia. Es una maravilla. Y le dice, ¿usted por qué le da reportajes ¿por qué se reúne? Con AEA, si AEA lo ataca todo el tiempo, AEA juega contra usted. Pero la pregunta es tan consistente, está tan bien hecha, ¿no? Y bueno, Guzmán dice, bueno, no, porque el diálogo y coso, y qué sé yo. Pero esos reportajes sacan lo mejor, porque ahí en la contradicción está lo bueno, ¿no? Ahí es donde podemos aprender algo y sacar conclusiones, y saca conclusiones Guzmán, el público que lee el reportaje de Zayat, y por ahí Alberto, ¿no? También leyendo ese reportaje, en donde la pregunta es una editorial también, ¿no? La pregunta exactamente es, ¿cuál es su objetivo al reunirse con AEA? ¿Es una entidad del poder económico que no muestra voluntad de cooperar? Pregunta Zayat. Más bien se opone a cualquier cosa que ustedes proponen. ¿Por qué piensa que ese acercamiento dará resultados? Es magnífica la pregunta. Champó, ¿no? Y además lo interesante de esa entrevista, más allá del conocimiento que tiene Zayat, es que está hecha con honestidad intelectual, cosa que no pasa, porque, a ver, yo no creo que el gobierno no tenga que darle entrevistas a medios opositores, eso se hizo ya y no funcionó. Lo que sí se tiene que castigar es que si hay un periodista que dice, por ejemplo, Guzmán está en contra del impuesto a las grandes fortunas, y editorializa todos los días diciendo Guzmán está en contra de las grandes fortunas, y cuando va Guzmán le pregunta y Guzmán le dice no, yo lo apoyo, y al día siguiente el periodista vuelve a decir porque Guzmán está en contra del impuesto a las grandes fortunas. Claro. Bueno, a ese tipo no se le pueden dar más entrevistas, porque no sirve darle entrevistas a ese tipo, claramente. Una cosa que no hay ningún tipo de honestidad ahí. Los canales le están haciendo a Alberto ahora otra cosa, que es que cuando habla Alberto lo cortan. El otro día se lo hicieron, no le pasaron toda la transmisión del tema del coronavirus, ¿no? Del aspo, el disco, qué sé yo. Cada vez le están haciendo más cosas para deformar después lo que él dice. Bueno, también puede usar la cadena, Alberto, si quiere, ¿no? Bueno, se ha negado, ¿no? Como una forma de diferenciación con Cristina, qué sé yo. Igual, viste, cuando vos tenés mala leche, viste, la cadena termina y te la reinterpretan, qué sé yo, ¿no? Sí, está bien, pero les evitás que lo corten. Está muy bien, sí, tenés razón. Pero bueno, son meses en donde todo es difícil, ¿no? Todo es difícil, qué sé yo, viste. En la pandemia, tenés que organizar el velorio y la reta te caga a tiro a la gente que está en la fila, qué sé yo. Sí. A mí me parece que la reta ya empieza a sentirse más cómodo como nuevo jefe del odio, ¿no? Se saca los complejos y dice, bueno, sí, la verdad que yo
Está la gente ahí llorando, haciendo fila, y yo los voy a reprimir porque a mi público le gusta ver eso. Y va y lo reprime. Y le tira toda la carga, te los mete adentro de la Casa Rosada, ¿no? Hay que decir que no es que la gente fue a hacer ningún desmán en la Casa Rosada, pero entraron, fue un momento... Y no te pueden tomar. El tema es que si hubieran ido a hacer un desmán, era demasiado tarde para detenerlos. Y sí, seguro. Sí. Pero te quiero decir que ellos juegan así. No tienen ningún problema en jugar así. Y te vuelven a demostrar que son tus enemigos. Como te lo demuestra Laje y Novarecio y todos esos tipos. ¿Qué sé yo? No. Se comportan, o sea, una oposición y un grupo de medios que son capaces de hacer una campaña contra la vacuna, son tus enemigos. Me dijo un productor de TN, que lo conozco hace muchos años, que los tipos tienen la orden de, una vez que se vacunen, salir a buscar gente que se muera. Que han dado una orden generalizada. Entonces, claro, la gente se muere todos los días, alguien se va a morir. ¿Viste? Que se muera y que se haya dado la vacuna no quiere decir que se murió por la vacuna. Se murió, ¿no? Para mostrar los primeros casos y decir, ¿se habrá muerto por la vacuna? Porque cuando vos empieces a vacunar, al mes, a los 2 meses, recién vacunaste, no sé, al 10% de la población. Entonces, van a hacer operaciones dentro de el segmento de vacunación para tratar de que la gente se asuste y no se vacune. Van a hacer de todo. Entonces, esos tipos, ¿qué diálogo? ¿Qué diálogo? ¿Entendés? O sea, no hay que consultarles nada. No hay que reunirse nada. ¿Qué te van a decir? Vienen y te dicen, no, alejate de Cristina. ¿Cuál sería la fórmula de Alberto para alejarse de Cristina? Se aleja de Cristina y que en la próxima elección Cristina va con un candidato y Alberto es el otro, y que sacan una cantidad de votos de uno y una cantidad de votos del otro, en el mejor de los casos mitad y mitad. ¿Y quién gana? La derecha. ¿Qué solución es esa para Alberto? Que tendría un mandato solo. Se asegura que tiene un mandato solo Alberto, si se separa de Cristina ahora. Sí. Se asegura que tiene un mandato solo. Sí. 2 no tiene seguro. Si se separa. Entonces, sí, y uno no sé. Y uno no sé. Y uno no sé, claro, porque tenés que aguantar esto sin Cristina. Exactamente. Entonces, ¿qué viste? No sé, o le dicen, devaluar, le dicen. Devaluar, licuar los gastos del Estado. Sí, claro, lo que licuar son los salarios, no los gastos del Estado. Bueno, además de los gastos del Estado. En ese sentido fueron muy interesantes las declaraciones que hubo en los últimos días de la semana pasada, tanto por parte de Iván Sech de la Cámara de la Construcción, como por parte de Acevedo de la UIA, que salieron a decir no hace falta una devaluación, el valor del dólar en este momento es el adecuado. Bueno, con eso tenés que reunirte, con los tipos que juegan con vos. Sí. La construcción y la industria. Eso tiene que ser identificado de ambas partes. El gobierno tiene que entender que esos son sus aliados, los de la producción, y esos aliados no tienen que perder de vista que su aliado es el peronismo, porque la UIA muchas veces lo ha perdido de vista. Sí, claro. Y además dejar de que tenga tanta mala prensa la palabra conflicto. Claro, ¿viste? Alberto dice, y sí, pero diálogo, consenso. Digo, en la respuesta que vos le diste recién de Guzmán, ¿cuántas veces dice diálogo? Y Zayat le dice... la respuesta de Guzmán a la pregunta, espera que la busco. Dice, te recuerdo todo porque es magnífico. Zayat le pregunta, ¿cuál es su objetivo con la Asociación Empresaria Argentina? Es una entidad del poder económico que no muestra voluntad de cooperar, más bien se opone a cualquier cosa que ustedes proponen. ¿Por qué piensa que ese acercamiento dará resultado? Y Guzmán le pregunta, le contesta, hay un diálogo franco que vale la pena. Que vale la pena. tenemos la grabación. El diálogo, a ver, decile. Tenemos el audio. El diálogo impulsa la reflexión y en la reflexión hay aprendizaje social. 2 veces y aspiramos que en Argentina sea una sociedad que cada día aprenda más y que además haya construcción de un ambiente de paz. Y por eso el diálogo 3. vale. Desde el gobierno nacional se impulsa esos diálogos. 4. Son diálogos 5. que se dan con franqueza. En serio, no es joda, esa es la respuesta. Esa fue la respuesta. 5 veces dijo diálogo. 5 veces dijo diálogo. Y lo que le dijo Zayat es, mirá, recordemos que AEA es Techini y Clarín. Sí.
Techini y Carini. ¿Qué problema tienen con AIA y con Techini? O sea, esos muchachos que están en la campaña de antivacunación para que se mueran argentinos, pero con eso debilitar al gobierno, vos decís 5 veces diálogo. Bueno, por ahí no es. ¿Y cuántas veces conflicto? Pues de vuelta, tiene mala prensa. Tenemos conflicto con AEA. Claro. Tenemos un conflicto porque ellos quieren una cosa y nosotros queremos otra. Y guarda, porque Dilma también lo hizo con la mejor buena intención. Dilma es una maravilla de persona. Una maravilla de persona. Pero además el problema en todo caso no es el diálogo. Yo creo que sentarse con todos y charlar un rato con todos está bien. Si una vez que te sentaste con todos decís, bueno, listo, ya los escuché a todos, ahora vamos para allá.